Hola nuevamente. Vamos a ver ahora el tema de la máquina tronzadora. En principio, como podéis ver aquí, hay multitud de tipos de máquinas. Nos vamos a centrar básicamente en las que tenemos en taller, aunque hay que tener en cuenta que en muchas obras, sobre todo en trabajos de forjado y de cimentaciones y demás, mucha de la gente que trabaja en este sector utiliza este tipo de tronzadora, que es una tronzadora de mesa y bueno, única o básicamente para cortar los trozos de madera que necesitan para el tema de forjado y demás. Bueno, en principio, ¿de qué consta la máquina tronzadora? Bueno, pues básicamente tenemos el disco de corte, como veis aquí, un disco que puede ser, ya lo hemos visto en otras máquinas, con distinto tipo de dientes, eh, y ese tipo de dientes pues lo que hace es que nos sirve para cortar también distintos tipos de materiales y conseguir el mejor corte posible. El brazo gira de manera independiente, de forma que nos sirve pues para levantar y agachar ejecutando el corte. Ese brazo también posibilita un pequeño giro para darle un ángulo al corte, que siempre será un corte transversal, no longitudinal, a lo que es la viga de madera. Luego tenemos lo que es la guía. Esta guía sirve de apoyo a las vigas, a los largueros o trozos de tablero. Tenemos también la mesa de trabajo, que es de metal y sobre la que va colocada un panel, el panel de maderas, fibra de M, para hacer el corte que sea necesario. Luego, vamos a ver. El conducto de extracción del serrín, de las virutas, pues como obviamente lo que es el corte con el disco genera gran cantidad de serrín, las máquinas necesitan, pues eso, por la carcasa que sirve de protección para evitar el acceso directamente a la cuchilla y al corte, pues al mismo tiempo sirve de canalización para guiar y direccionar el serrín hacia el tubo de aspiración o una bolsa que se puede colocar en el extremo. Bien, en principio, al realizar el primer seccionado del largo de la pieza se debe tener siempre presente cortarlas con un margen superior al necesario, de 15 a 25 milímetros de más, sobre todo para evitar que las piezas, una vez cortadas, se estropeen por los golpes y roces que reciben en los procesos de mecanizado posteriores. Si recordáis, cuando hemos realizado la mesa, pues también le hemos dado algunos milímetros de más longitudinalmente para este mismo fin, para poder luego sanear y tener la medida correcta. Bien, en cuanto a cuáles son los tipos más habituales de corte a través. Bueno, pues tenemos el corte a través a escuadra. Como veis aquí en la imagen, pues lo que hace es cortar a 90 grados respecto de la longitud de la pieza que queremos cortar. Este es el corte más habitual que se realiza. Muchas veces pues simplemente se apoya lo que es la pieza en la guía y se procede al corte con la sierra que sea más adecuada para el material que vamos a cortar. Para cortar varias piezas a través de la máquina con una misma longitud, lo que vamos a hacer
es poner un tope, generalmente se pone un tope de madera, como está aquí en el dibujo este inferior, en el cual nos va a servir para tener una referencia fija. Entonces apoyamos uno de los extremos de la madera del listón que queremos cortar, y de esta manera conseguiremos siempre la misma longitud. Hay que tener la previsión de sujetar la pieza que se va a quedar entre el disco y este tope, sujetarla bien con la mano, porque en el caso de que la dejásemos suelta y sujetásemos la madera, digamos, en el otro extremo, lo que podría pasar es que se trabase y o bien saliese despedida o moviese el tope que hemos sujetado de madera. Por lo tanto, interesa tener siempre sujeta con la mano la parte que hay, como decimos, entre el disco y el tope. Tenemos para el corte a un ángulo de 45 grados, lo que vamos a hacer es girar la máquina de forma que el disco quede o bien a 45 grados o a los grados que deseemos. De esta forma conseguiremos siempre el corte exactamente igual. También podemos hacer varias piezas apoyando, conforme se ve aquí en el dibujo, he puesto con un gato. El corte a bisel pues, es el inclinar la hoja de sierra al ángulo deseado, de forma también que podamos conseguir ese biselado que deseemos. Tenemos el corte para cualquier tipo de ángulo. Lo que nos va a interesar es poner en la mesa unas maderas que podemos atornillar si tenemos la mesa de madera, o sujetarlas de alguna manera con el ángulo que deseamos para poder poner, en este caso, aquí tenemos una parte que es una madera que está fija a la mesa, y apoyando en esa referencia pues vamos a tener el ángulo que deseemos también. ¿Qué otros cortes se pueden realizar con la trozadora? Bueno, pues podemos conseguir gran tipo de una gran variedad gracias al movimiento del cabezal, inclinar a bisel, etc. Entonces tenemos para cortes de piezas de madera y tableros al hilo, ranuras de diferentes anchos en la cara y cantos de las piezas, y también para rebajes. En lo que se refiere al corte al hilo, lo que tenemos es que la máquina va a cortar teniendo apoyada la madera en la cual deseamos realizar el corte en unas guías, o bien sujeta, como es el caso de este dibujo superior, en el cual mediante unas mordazas se tiene la pieza sujeta y lo que se desplaza es la trozadora paralelamente al eje de desplazamiento, o bien invirtiendo eso en función de cada una de las trozadoras y las posibilidades que tiene. Pues en este caso esta podría girarse respecto de su eje de desplazamiento a 90 grados y conseguir utilizarla como podríamos utilizar una escuadradora, digamos en este caso pequeña. Esto también se le llamaría el corte al hilo. Para hacer ranuras, ¿cómo podemos utilizar la trozadora? Bueno, pues lo que hay que hacer es regular la altura en la cual
va a bajar el tope, hacerle un tope que coincida con la altura que deseamos que tenga la ranura que vamos a ejecutar. Entonces se baja, y manteniendo también en una guía podemos hacer la ranura fácilmente. Luego, las ranuras al canto, en este caso lo que conseguimos es hacer pues el mismo trabajo que con una tupi. Lo que es la hoja se giraría respecto de su eje vertical, así en horizontal. Necesitamos también tener unos topes de desplazamiento, y los discos han de coincidir con la anchura de la ranura que queremos, o bien hacer, como hemos hecho alguna vez, un giro por las dos caras de la madera que queremos ranurar para conseguir una anchura determinada. Para el tema de los rebajes, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues se pueden utilizar estas piezas, este tipo de disco, que lo que tiene son unas cuchillas adaptables que se atornillan a la fresa o disco. Esas cuchillas, pues dependiendo del grosor que queramos utilizar, vamos a conseguir también rebajes, y el efecto es prácticamente el mismo que cuando hacemos el ranurado. Bueno, con esto ya hemos visto el tema de la tronzadora. Si queréis investigar en internet podréis ver que hay muchísimos tipos distintos y bastante versatilidad.